Bienvenidos al Sonido de la Lluvia, un podcast de Piensa Verde, donde la naturaleza nos habla y cada gota de agua nos cuenta una historia. En esta segunda temporada te invitamos a conocer algunos de los rostros de la conservación, historias reales, poderosas e inspiradoras. Escucharás a quienes protegen nuestra biodiversidad día a día y también a líderes de opinión, periodistas e influencers que están cambiando la forma en la que vemos el planeta. Prepárate para sentir la fuerza de la naturaleza, la pasión de sus defensores y la esperanza que florece en cada historia y en cada episodio. Bienvenidos al Sonido de la Lluvia. Hoy vamos a conocer voces que nos inspiran, pero también historias de conservación que reflexionan, pero tocan el corazón. El Sonido de la Lluvia. Gracias por estar junto a nosotros en el Sonido de la Lluvia. Como les decía, hoy vamos a conocer voces que nos inspiran, vamos a hablar sobre periodismo ambiental y para esto tenemos dos grandes invitados el día de hoy. Voy a dar la bienvenida, por favor, a nuestra primera invitada. Ella es Claudia Soruco, periodista de investigación y docente universitaria. Clau, muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Qué lindo verte, gracias Valeria, un saludo para toda la gente y es un gusto estar en este podcast y además especializado en medio ambiente, me encanta, así que gracias. Gracias a ti por aceptar la invitación y bueno, ya vamos a estar compartiendo estas historias. Gracias, muchas gracias y nuevamente un saludo a toda la gente, lindo que estén en contacto. Exacto, gracias Clau. Bueno, también vamos a dar la bienvenida desde Santa Cruz a Roberto Navia. Es un honor tener junto a nosotros a un gran periodista y él es director de la revista Nómadas. Roberto, gracias, bienvenido al Sonido de la Lluvia. Querida Vale, ¿cómo estás? Un cordial saludo. Para mí es un honor estar en este programa maravilloso para hablar de medio ambiente, de periodismo, de historias y amparados bajo el sonido de la lluvia. Muchísimas gracias. Gracias, Roberto. Qué lindo junto a dos grandes. Me siento un poco nerviosa, la verdad, de estar al medio de dos grandes periodistas, pero bueno, esto es para ustedes. Este podcast es para que todos ustedes salgan informados, reflexionados y también conmovidos. Así que bueno, vamos a empezar y para romper este hielo, ¿no? Y empezar la dinámica, quiero hacer una pregunta a ambos. ¿Cuál ha sido algún reportaje, alguna crónica, una historia que ha cambiado su percepción sobre la naturaleza, sobre el medio ambiente? Clau. Bueno, gracias. Un saludo, Roberto. Te admiro mucho. Qué bueno verte. Creo que personalmente nunca hemos tenido encuentros, pero bueno, es un gusto y felicidades por tu trabajo y es encomiable la labor que haces en periodismo. En realidad yo vengo haciendo varios años periodismo de investigación, pero ya en lo ambiental estoy recién hace poco. Yo me he especializado un poco más en el periodismo ambiental ligado a la minería. Ya. Y comencé con la minería en la época de la pandemia, un poco más de fuerza, por el tema de los pueblos indígenas y su impacto, primero, con la pandemia, Sí. las afectaciones, el índice de pobreza, y lo otro, que las actividades extractivas como la minería no se han detenido en la pandemia. Totalmente. O sea, era de lo poco que no se ha detenido. Entonces he tenido la oportunidad de irme una semana, fíjate, en la primera ola, donde era lo más peligroso, porque había casos de pueblos indígenas que estaban muy afectados porque no tenían para el combustible. Entonces tú sabes que tienen que recorrer muchos kilómetros y estaban muriendo en soledad. ¿Qué ocurre con la migración en la Amazonía? Es de que se quedan los adultos mayores solos, ¿no? Entonces yo creo que esa vivencia allá de estar una semana es la que me ha conmovido más y ver el impacto directo porque ellos tampoco tienen, más allá que los peces, tú sabes que están totalmente contaminados. Estas empresas extranjeras están arrasando con todos los animales silvestres que hay para su alimentación. Así que es muy grave el tema de los adultos mayores y sobre todo las mujeres allá en la Amazonía. Creo que eso es de lo que más me ha llegado en estos últimos años. Y qué duro este dato que nos cuentas que en pandemia no se ha parado con esta actividad. Prácticamente todo el mundo ha parado, todos nos hemos quedado dentro de casa, pero esto sí ha seguido. Ha seguido. Qué horror. Ha seguido y en alto impacto además. Creo que no hay cifras exactas en Bolivia lamentablemente, pero yo creo que se ha triplicado la actividad en esa época. Yo me acuerdo cuando hemos entrado hacia el Madidi a recorrer y ver las dragas que estaban funcionando. Uy, no.
operaban descontroladamente y se aprovechaban también porque estaban en una ola de cuarentena, en una ola de más casos de muertes, entonces no había control. De hecho, no hay control, pero en la pandemia ha sido mucho más agudo el tema, no ha habido ni siquiera vigilancia de los dirigentes indígenas, ¿no? Entonces ha sido muy duro y fíjate, uno tendría que hacer algún tipo de investigación para saber cuál ha sido la afectación en los mineros también, porque eso es lo que uno no se da cuenta. Ellos también tienen el contacto directo y el riesgo. Y tal vez nos falta sensibilizarles un poco a ellos, ¿no? Sí, qué importante lo que nos cuentas, Clau, y qué duras, historias duras también que tenemos que conocer. Bueno, Roberto, contanos, ¿cuál ha sido tu primer reportaje ambiental? Lo mío empieza como un amor a primera vista sobre el periodismo y sobre los temas ambientales. Yo cubría economía en el diario El Deber. Uh-huh. Y obviamente iba a realizar esas coberturas económicas, muchas veces tediosas, aburridas, ¿no? Pero necesarias de informar. Pero en esos intervalos de coberturas yo escuchaba a la gente. Sí. Y me decían qué era lo que estaba pasando. Miraba a mi alrededor y veía los bosques deforestados. Veía cómo el tráfico de madera salía rampante de las áreas protegidas y cómo cada vez los animales se quedaban sin esos espacios naturales para convivir. Entonces yo ahí, a hurtadillas, como si estuviera haciendo algo que no debería, pues hacía esas historias, las convertía en crónicas, cuando la crónica todavía era una mala palabra, ¿no? En Bolivia, y eso supuestamente se lo debería hacer solamente en los libros. Pero ahí yo buscaba esos espacios no solamente para escribir, sino también para publicar. Y de esa manera estas historias iban encontrando esos espacios, se publicaban. También buscaba otros medios nacionales e internacionales para hacerlo, y obviamente a través de la publicación de algunos libros, hasta que ya fundamos Revista Nómadas, porque fue un sueño largamente añorado para dedicarnos en alma, vida y corazón para producir estas piezas narrativas con agenda propia y cubrir los temas ambientales que deberían ser la prioridad en todos los medios de Bolivia y del mundo. Sin embargo, los temas ambientales están en el ADN del periodismo y de la mismísima sociedad. Así que creo que esta es una deuda que tiene el periodismo y que yo vengo abrazando desde hace muchísimos años. Gracias, Roberto. Qué importante todo lo que nos dices y qué importante también todo lo que difunden ustedes como Revista Nómada, porque tenemos muchas crónicas, historias, ¿no? Historias de conservación, también logros. Se habla de deforestación, áreas protegidas, incendios forestales y como dices, qué importante poder llegar, ¿no? Y gracias a este medio de comunicación Nómadas podemos llegar a tocar corazones también, porque yo soy muy fan de tu trabajo, Roberto. Te lo he dicho muchas veces y realmente leerte es muy lindo y muy te toca el corazón, ¿no? Es muy conmovedor. Pero bueno, Clau, contanos tú que eres docente, que trabajas con jóvenes. ¿Cuál es el impacto? ¿Cómo crees tú que los jóvenes puedan después seguir con esa difusión de esos temas tan importantes? Bueno, a ver, se ha hecho un estudio el 2023 en España que me parece bien importante asociarlo con Bolivia. Uh-huh. Y preguntaba este estudio en una encuesta, preguntaba a los jóvenes menores de 25 años, del 1 al 10, ¿cuánto es su interés en temas medioambientales en los medios de comunicación? Y la gran mayoría del 1 al 10 calificaba del 7 al 10, o sea que sí es mucho. Me imagino que en Bolivia, en países de Latinoamérica, es similar este tema, pero además se han hecho estudios también en Chile sobre la necesidad que tienen los jóvenes en tener más temas de medio ambiente en las áreas mediáticas, ¿no? En la agenda mediática, pero también formación. Quieren formarse en la educación ambiental. Eso es bien interesante. Y yo creo que Bolivia ha sido una muestra de que a los jóvenes les interesa. Les interesa porque se ha resumido todo en un evento. Pero yo creo que de los eventos más históricos en Bolivia, cuando los jóvenes se han unificado el 2019 en favor de la chiquitanía. Eran jóvenes entre 18 y 25 años, incluso menores, si te acuerdas,
el dolor que han sentido al ver la Chiquitanía destruirse, las imágenes de los animalitos totalmente quemados, las imágenes de los pueblos indígenas huyendo de sus territorios, los pobres bomberos ya no dando abasto para esto. Ese es el momento en que está tocado la fibra de algo valioso que hay en este momento en Bolivia, por si acaso también en un ámbito grande de la sociedad, que son los jóvenes. Entonces, yo creo que la necesidad de estos jóvenes ha hecho que el periodismo migre, el periodismo se transforme, el periodismo evolucione y diga, momento, a los jóvenes no les interesa ver a dos políticos golpeándose en la Asamblea Legislativa. A los jóvenes les interesa saber qué es lo que va a pasar con la Amazonía, con la Chiquitanía, Totalmente. por qué los animalitos están siendo tratados y maltratados de esta manera. Y ahí han llamado la atención muchos medios de comunicación y han empezado a cubrir un poco más de lo habitual, ¿no? Sin embargo, todavía los medios de comunicación se mantienen en esta agenda estrictamente jerárquica, política, pero los trabajos medioambientales ahora tienen más cabida que antes y eso es bien importante. En esta parte y en este momento yo creo que los jóvenes forman uno de los puntos de inflexión más fuertes en el mundo y en la historia porque se puede cambiar. Wow, qué lindo hablas, Clau. De verdad me quedo así hipnotizada con los dos, escuchándolos. ¿Tú crees, pero Clau, como periodista, que todavía el medio ambiente para los gobernantes es un tema tabú? Es que no es tabú, yo creo que es porque no les conviene. O sea, porque atentar contra el medio ambiente, y eso Roberto lo sabe, se ha enfrentado a estos poderes, es una red impresionante, indestructible muchas veces. Yo siempre lo denomino a estos ataques contra el medio ambiente como un monstruo de 8 cabezas, ¿no? Y no puedes. La minería, la deforestación, los avasallamientos, la quema, la tala indiscriminada, la caza indiscriminada, todos se conforman en una gran red. Y toda esa red tiene un punto también especial de unificación, la política. O sea, y por eso, como tú dices, es un tabú. Es verdad. Es verdad, hay personas, políticos en nuestro país que lamentablemente como que intentan desvirtuar lo legítimamente denunciado en medio ambiente y ponen en agenda, en el tapete de los medios de comunicación, otro tema. Entonces, desvirtúas esto, se queda ya subsumido a esto y ya no le prestamos tanta atención al tema medioambiental, pero yo creo que este monstruo de 8 cabezas es imposible a veces de eliminar. Totalmente, de matarlo, ¿no? Como con un juego de Nintendo que no puedes eliminar a este monstruo tal cual. Tal cual, Clau. Roberto, siguiendo con este tema y hablando de esto, ¿qué retos encuentras tú al hacer periodismo ambiental, al poder comunicar? Sigo la línea de Claudia que me parece muy, muy interesante y que nosotros también lo hemos comprobado el 2019, justamente en la Chiquitanía, cuando esto se estaba incendiando, cómo los jóvenes se iban desde Santa Cruz y llevaban incluso agua en sus vehículos para poder apagar los incendios. El reto que nosotros tenemos y con el que nos enfrentamos cotidianamente están en 2 escenarios. Por una parte está el crimen organizado, ¿no? Aquellos que trabajan bajo la sombra, subterráneamente, que están destrozando la naturaleza, se están entrando en los lugares maravillosos como son los bosques, están destruyendo los ríos, lo están contaminando, están incendiando, están traficando con tierras y que no tienen alma ni corazón y que mueven miles de millones de dólares. El otro escenario, ¿no? El otro escenario es el legalmente establecido, ¿no? Aquellos empresarios de mal hacer, ¿no? Aquellos que ven en la naturaleza un botín político, ¿no? Que ven miles de millones de dólares ahí adentro, que miran el bosque desde el horizonte y se les hace agua a los bolsillos, ¿no? Y sus cuentas bancarias, porque saben que ahí hay muchísimo dinero. Incluso los incendios son un negocio enorme porque se incendian y después eso naturalmente se convierte en un cambio del plan de uso de suelo y proceden con lo que no deberían proceder. Entonces estamos hablando ahí de enemigos de la naturaleza, pero que son amparados por las leyes, por la justicia, por el sistema financiero, incluso a los que se les da crédito para que deforesten. Y por otro
por otro lado, tenemos esa otra cabeza que es el mismo Estado, que son los gobiernos, el gobierno nacional, los gobiernos departamentales, los gobiernos municipales, que son cómplices por omisión, porque no hacen nada teniendo las leyes, o porque son cómplices porque están ayudando a estos dos frentes y lo hacen de una manera descarada. Entonces, cuando uno como periodista está trabajando en una historia, tienes que saber que te estás enfrentando a estas cabezas que muchas veces están unidas y que no sabes cuál es más peligrosa, ¿no? Porque el delincuente avanza, avanzalva y cualquier cosa te puede ocurrir en el camino. Cuando vas en las expediciones y te encuentras solamente con tu alma y en solitario en esos lugares. Pero después cuando publicas también estás revelando nombres de autoridades, ¿no? De instituciones, y que también por ahí te puede venir el garrotazo y las amenazas como nosotros lo hemos sentido en diferentes lugares y escenarios. Así que, querida Valeria, yo como nunca de verdad he sentido no sé si amenaza, sí, en algunos casos sí, pero este nivel de intimidación cuando abordas temas ambientales es grande, es fuerte, muchas veces te sientes solo, pero hay que hacerlo porque para eso estamos y hemos tomado este camino y esta decisión. Y obviamente el otro reto que tenés ya es profesional, en el entendido de que tenés que hacer que tu pieza narrativa, después de haber investigado y después de haberte metido en esos lugares, sean buenas, sean profundas, estén bien narradas, logren amplificar a esas voces que vos has ido a tocar en el camino y que se puedan convertir en un guión, en una crónica, en un reportaje, en un podcast, en una película. Entonces tienes el reto abismal y no solamente eso. Después de concluir tu historia, tu pieza narrativa, tienes que trabajar en una estrategia de postpublicación para que esa historia llegue, ¿no? Como decía García Márquez, no solamente hace falta ser bueno, sino es importante que se lo sepa, porque si no tienes una estrategia de difusión, esa historia, por más buena que sea, también se queda en el camino. Entonces es un trabajo titánico, apostólico, pero tremendamente hermoso. Tremendamente hermoso, me quedo con eso, Roberto, y tú dijiste muy bien, se convierten en guiones, se convierten en crónicas, en documentales, y más adelante vamos a hablar sobre ese documental de que tú también has sido parte, Tatahuasu, que no sé si lo viste, sí, por supuesto, si lo viste, Clau, que claro. es increíble, Dios mío. Realmente creo que es un documental que muestra la realidad de los incendios, de la deforestación, de los bomberos voluntarios, de todo lo que pasa. Entonces, más adelante vamos a hablar de eso, Roberto. Quiero hablar de historias, a ver, que les han inspirado a ambos. Sí, yo me voy a ir más en este momento, creo, al sacrificio que decía Roberto. Es bien interesante, es verdad. Es más complicado. Hacer periodismo de investigación en el área medioambiental es complicadísimo, no es sencillo. El trabajo de campo es lo mismo, una constante amenaza y riesgos. Se está desprotegido desde un inicio. Obviamente, si trabajamos de manera independiente, mucho más, que no nos ampara un medio de comunicación, pero es titánico, ¿no? Creo que el agradecimiento de la gente es un gran premio por haber hecho conocer su historia, que por más de que ellos lo hayan intentado tantos años, finalmente llegue un periodista y haga conocer su historia. Me ha pasado eso y ahora en el trabajo que estoy haciendo, y me ha gustado mucho tomarlo en cuenta porque es un lugar tan cercano, con la minería en Viacha, y he hablado con los comunarios de este grupo indígena Aymara y me decían, estamos muriendo, estamos enfermando, ¿y por qué nadie nos cree? A nuestro ganado ha desaparecido, está completamente enfermo, éramos un área absolutamente lechera, y hacer conocer eso ha sido lindo. Y ahora que vayas al lugar, que me reconozcan además, claro, y que lo agradezcan, pucha, yo creo que eso es emotivo. A mí me encanta, es un saludo, un abrazo de corazón de esa gente que quizás lamentablemente no han sido oídos mucho tiempo, escuchados por la mayoría de los medios de comunicación que te digo que están en esta coyuntura muy politizada.
Yo creo que es un gran premio. Y lo otro para mí es de que los estudiantes universitarios, los más jóvenes, estén inclinándose muchísimo por el periodismo ambiental. Yo creo que ese es un gran logro. Además, están haciendo mejores trabajos de lo que pudiéramos hacerlo en mis tiempos, por ejemplo, porque son mucho más rápidos en la manera de difusión que habla Roberto, ¿no? La estrategia de difusión es bien importante. Si así antes nos costaba llegar por un periódico, en un reportaje, ahora esta llegada lo tienes que multiplicar por 10,000. Claro. Ese es lo maravilloso que hay. Lo maravilloso y peligroso también, entre paréntesis, porque no hay manera de equivocarse. Entonces, a mí me gusta mucho el manejo de redes y aplaudo que la gente, los jóvenes en TikTok estén utilizando también este medio para el tema de denuncias medioambientales. Sí, Eso nos hacía falta. Pero yo tengo una esperanza y una fe ciega a la juventud en Bolivia que es sorprendente lo que logran realmente. Y es contagioso, Clau, de Sí, verdad, sí. ahorita me estás de verdad motivando, es contagioso. Y qué lindo, bueno, estas plataformas de las que tú hablas, ¿no? Qué importante tener ahora, antes era difícil llegar al medio de comunicación, al periódico, ahora tenemos tanta facilidad, pero también es un peligro. Sí, lo negativo, querida Valeria, es de que se disminuye la capacidad lectora, ¿no? También. Eso es lo malo. También. Crónicas impresionantes como las de Roberto a veces es más complicado para que jóvenes lean, pero lo hacen. Sin embargo, en estos procesos y en estos proyectos audiovisuales más para TikTok es un poco más sencillo también llegar a la gente, ¿no? Sí. Yo valoro lo de TikTok porque he tenido que ingresar a TikTok. Yo decía jamás en la vida, pero por este tema de minería, fíjate mis historias de estos comunarios en un medio tradicional, te lo digo, llegaban a 1,000 personas. En TikTok lo han visto más de 50,000 historias, así se han identificado en videos cortos de ellos, contaban la historia. Entonces, es una gran ayuda. Y además, es efectivo TikTok en la acción social. Sí, sí. Genera más debate, genera más acción y movilización. Tú sabes que el poder de convocatoria de TikTok puede llevar incluso a autoridades o a políticos a ocupar cargos importantes o a sacarlos de esos cargos importantes. Ese es el poder de movilización de TikTok. Es una locura. Hace 10 años estaríamos aquí. ¿Qué les pasa? ¿Cómo pueden utilizar una red para eso? Pero está, ya es parte de, o sea, ni modo. Nos queda más seguir, ¿no? Pero bueno, ahora tenemos que aprovechar de estos espacios. Pero como dices, también es audiovisual, porque ¿cómo atrapas? ¿Qué reto para ustedes dos? Atrapar a la gente en lectura, en hacer crónicas. Roberto, ¿cómo haces tú para atrapar a estas personas a que lean, incentivar a que lean? Gracias. Es un gran reto, Vale. Y ese reto implica por dos cosas. Trabajar con el viejo periodismo y trabajar con el nuevo periodismo. Y ambas van de la mano. Y cuando me refiero al viejo periodismo, hablo de la fuerza de la palabra, ¿no? Volver a la herencia de nuestros abuelos, tener una investigación fuerte y que esa investigación pueda convertirse en una pieza memorable con intenciones de abrazar los umbrales de la literatura, ¿no? De enamorar desde el primer párrafo y concentrarse en la preproducción, en la producción y en la postproducción. Y eso es fantástico. Y lo que hacemos nosotros es justamente utilizar esas herramientas maravillosas de la tecnología para dar una probadita, ¿no? Convertir esa crónica larga en un TikTok de 50 segundos, ¿no? O en un podcast fugaz, y de esa manera decirles, oigan, mire, esto ocurre, esto es muy bueno, prueben por favor, y aquí les invito para que puedan ingresar a nuestra web. Y funciona excelente, pero obviamente esto no sería posible si es que no trabajáramos de la mano con el TikTok, con el Face, con Instagram, ¿no? Con X, y cada uno de estos lugares especiales en el ciberespacio tienen un lenguaje que nosotros aprovechamos muchísimo. Perfecto. Gracias, Roberto. Clau, si tú podrías escoger una, prensa tradicional o la prensa de ahora, que está tan en todo lado, en las redes sociales, Facebook, plataformas digitales, ¿cuál escogerías y por qué?
Bueno, me voy a lo que dice Roberto. Si la prensa tradicional se ha quedado en lo tradicional, se va a perder, ¿no? Ya desde hace 10 años han comenzado en Bolivia, siempre somos el país un poquito más atrasado de la región, pero ya han empezado a adecuarse, ¿no? A asimilar este tema. Y la televisión se ha tenido que adecuar en el tema de crear sistemas o proyectitos más pequeñitos, productos más pequeños que, bueno, está bien, tenemos una asamblea legislativa que hoy día va a sesionar. Bueno, convirtamos esto en 50 segundos de noticia, ¿no? Entonces, ese tipo de adecuaciones yo creo que son fundamentales en los medios tradicionales, porque quedarse en lo tradicional y enteramente fino y puro, creo que un par de radios aquí en La Paz se han mantenido en eso, no quieren, rechazan esto de transmitir en vivo por Facebook, pero ¿por qué? Tiene una lógica, porque sus voces son la historia, ¿no? Es una de las radios que yo más quiero además, pero ese mecanismo otras radios no lo han asumido, entonces se han adecuado. Lo mismo la prensa escrita, se eliminó el papel y empezamos a adecuarnos con la misma prensa escrita digital, ¿no? Que nos da la posibilidad, que en el caso de Roberto y varios periodistas, de insertar nuestros videos, nuestros audios, o sea, hacer muchísimo más juego de imágenes, muchísimo más juego de estadísticas. El Big Data se ha hecho un potencial para nosotros en ese tipo de materiales, entonces yo creo que la combinación perfecta de ambos es este elemento de adecuarse y en esta asimilación darse cuenta de que hay mucho más potencial. Eso ha potenciado el periodismo. Sí. Y el periodismo puro, el que nosotros siempre ejercemos desde la mirada de lo profesional, desde que tenemos años de prepararnos en esto, nos ha ayudado muchísimo, porque también la gente revaloriza mucho, o sea, realmente nos revalorizan mucho a los periodistas cuando sabemos adecuarnos. Vendrán otros mecanismos que también nos van a ayudar, pero yo creo firmemente que periodistas como Roberto Navia jamás en la vida van a ser sustituidos por la tecnología, así que yo creo que es maravilloso la combinación de ambos, ¿no? Adecuarse, sí. Nos quedemos con eso. Roberto, contanos un poquito sobre la construcción que ha sido el documental Tataguasu. Pues ha sido un trabajo maravilloso que tiene su semilla justamente en Piensa Verde, porque Revista Nómada se unió a Fundación Nativa y nosotros aplicamos a esa convocatoria maravillosa que tiene Piensa Verde para poder ganar unos fondos y de esa manera dedicarlos a la construcción de historias, a poder atender un espacio que en este caso ha sido el gran paisaje Chaco Pantanal, donde justamente mora el gran felino de América. Es ahí donde nace Tataguasu como una historia para poder contar qué es lo que está pasando en el gran paisaje, cómo se mueve este animal maravilloso ante enemigos que cada año lo acechan, como son los desmontes, los incendios forestales, cómo mes a mes, incluso semana a semana se va quedando sin casa, pero que todavía tenemos un espacio indiscutiblemente importante que se lo puede salvar. Tataguasu es una historia para llorar, es una historia que nos enfrenta y confronta con una realidad durísima porque la agroindustria avanza a pasos agigantados, pero también es un documental de muchísima esperanza porque nosotros creemos que todavía hay solución y obviamente hemos realizado el rodaje durante varios meses, muchos meses, y después con esa montaña de información se ha montado un documental que ya se ha estrenado en diferentes lugares. Creemos nosotros que estas historias se las tiene que contar, se las tiene que narrar, se las tiene que estrenar y después entregarla a la gente para que la gente pueda utilizarlas como una herramienta de protesta, de denuncia, para exigir a las autoridades que de verdad debe cesar este ecocidio que cada vez llega, reitero, más puntual que nunca. Antes teníamos los incendios en septiembre, ahora están llegando en julio y no sabemos qué va a pasar en los próximos años. Este tipo de tragedias, cuando vos las cuentas también con arte, con belleza, con poesía, pues logran introducirse en esos lugares especiales del corazón para que nos sintamos identificados con estas historias. Recuerdo el lanzamiento que lo hicimos aquí en la ciudad de La Paz y el momento de presentarlo no pude evitar llorar. Eran las lágrimas, ¿te acuerdas, Roberto? Y yo pedí disculpas al público y dije, perdón, pero no puedo con esta emotividad.
Son historias que realmente te conmueven, te mueven, te tocan el corazón, pero también te invitan a la reflexión. Pero cuando ganó Tataguasu era como que clasificaron 3 proyectos. Tataguasu tenía el jaguar, había el otro no me acuerdo, que era cacao, si no me equivoco. Eran 3 proyectos. La gente se enamoró del jaguar, pero cuando vieron el resultado final, se dieron cuenta que se estaba destruyendo la casa del jaguar, ¿no? Se dieron cuenta de los incendios, de la magnitud, del trabajo de los bomberos voluntarios. Y después presentar el documental en Santiago de Chiquitos, también viajamos a presentar el documental ahí, y conocer de cerca a los bomberos voluntarios ha sido de verdad una historia. Por eso digo, un antes y un después en Piensa Verde. Yo me siento profundamente orgullosa de haber sido parte de esto, Roberto. Qué hermoso. Yo digo, Roberto, lo que generas es impresionante. Sí. A mí me encanta, y es lo que decía, es la empatía. O sea, ha llegado un grado de empatía la gente con los animales, con el medio ambiente tan interesante, que creo que es bien difícil ahora, y esto es irreversible, desampararse de esto, y que los gobiernos, que los aparatos de gobierno pretendan buscar otras líneas de atención es imposible. O sea, ya está en la agenda, ya está en la agenda. Lo que sí falta es lo que hace rato decía Roberto, es bien importante. Lo que pasa es de que Bolivia tiene muchas leyes. Somos el país que tiene un montón de leyes. Se aplazó el tiempo, leyes. El problema es que los operadores que deberían hacer cumplir esas leyes desconocen completamente. Yo tenía anécdotas increíbles con la Ley 045 de discriminación, la 348, las leyes, sobre todo medioambientales, de las licencias, además, medioambientales para las actividades, sobre todo mineras. Entonces, el desconocimiento de los operadores es increíble, pero la empatía está. Y como te digo, el trabajo de Roberto tiene una llegada bien importante, porque realmente la gente se está dando cuenta y está percibiendo de que y el jaguar es uno de los elementos icónicos con los que más se identifica la gente, pero además yo creo que sí estamos perdiendo demasiados bosques. O sea, es increíble que seamos uno de los países, si no es que el país con más deforestación y más quemas. Y es irremediable esta situación. O sea, yo siento que ha habido un campo de tiempo paralizado recientemente por estos temas conflictivos, sociales, económicos, desabastecimiento de combustible, etcétera. Pero yo creo que se van a ir acentuando si seguimos en esta misma línea, si la línea absolutamente de negocio, de desarrollo, sigue ese mismo esquema, que no tiene nada que ver en realidad con desarrollo en este momento. Si seguimos así, esto es irreversible. Ojalá que realmente tengamos la posibilidad de cambiar esto. Y yo no siento que haga falta más leyes. Yo creo que lo que aquí necesitamos, y hay leyes para la protección de la biodiversidad, los animales, la fauna, flora, todo. Lo que pasa es que no lo estamos haciendo cumplir. Ese es nuestro elemento también. Yo siempre digo, nosotros estamos incumpliendo nuestro trabajo de fiscalizadores. No hacemos control social, ni tú, ni yo, ni las personas que están viendo. No están controlando a sus autoridades, no estamos ejecutando lo primordial del derecho de controlar, ¿no? Pero eso yo creo que es un trabajo de todos, también es una mea culpa, ¿no? Lo dices, trabajo de todos, y desde nuestro rol, bueno, hacer lo que estamos haciendo, lo que podemos para llegar a más personas. Bueno, quiero decirles a ambos que hemos llegado, al final. Pero bueno, agradecerles muchísimo a ambos su participación, y quisiera por favor que cerremos con alguna reflexión, algún consejo, con lo que ustedes quieran cerrar. Clau, empiezo contigo. Sí, bueno, a las personas que en este momento están viendo y están conectados, querida Vale, decirles de que hace años yo podía pensar, o la gente podía pensar, de que la destrucción no nos va a llegar, de que esto está muy lejos, ¿no? La Amazonía es allá, la minería está allá, la deforestación está en la chiquitanía, muy lejos. Estamos ya sintiendo de manera directa, estamos bebiendo agua contaminada, estamos sintiendo todo el humo, el desgaste en nuestros pulmones. Pronto, muy pronto se acerca una crisis alimentaria muy dura. Entonces ya no está lejos, está aquí. Lo único que se busca es un poco de acción. Y lo que yo les pido a todos es de que pongan un poquito más de atención a este tipo de trabajos medioambientales que realmente valen la pena. O sea, Bolivia ya debería dejar de ser noticia por lo malo que hacemos. Bolivia debería alguna vez, más allá de porque hemos tenido triunfos deportivos impresionantes, pero debemos ser algo más que eso a nivel mundial. Somos, creo yo, de las noticias más tristes que ocurren día a día. Y para lo otro, sí me gustaría que los jóvenes se den cuenta de que ustedes tienen en sus manos el presente de Bolivia. Háganlo, efectivicen un poco y empiecen a controlar un poco más a sus autoridades. Y si tienen ustedes la posibilidad,
No estamos en un extremo como otros países, pero yo creo que hay que precautelar lo que Roberto decía, a los defensores ambientales en nuestro país. Están en vulneración, realmente es muy triste el riesgo que ellos tienen. Ya se han pronunciado varias instituciones, pero hace falta que la gente también reconozca el trabajo un poco de los defensores. Dentro de esos defensores están activistas y están periodistas. Entonces, ojalá que la gente sienta un poco de empatía también con el gremio periodístico que tan buen trabajo está haciendo en estos años, como Roberto lo demuestra. Exacto. Gracias, Valeria, por la invitación. Gracias a todos realmente por esta oportunidad. Ay, gracias a vos, Clau. De verdad que me he quedado hipnotizada con ambos. Qué grandes que son en el periodismo ambos, de verdad, Clau. Roberto, ¿alguna reflexión, algún cierre que quieras darnos a todos nosotros? Me gustaría decir lo siguiente. Caminar en esos terrenos un poco de la tristeza, pero también de la esperanza, porque la realidad es dura, es durísima. Es decir, gane quien gane estas elecciones, la naturaleza ya ha perdido. Nosotros hemos sacado una columna de opinión en Nómadas donde fundamentamos esta, no es hipótesis, esta realidad, porque el poder siempre va a buscar conseguir los recursos económicos de la naturaleza, comprometiendo justamente su naturaleza para poder eso convertirlo en dinero, en recursos. Y esa es una realidad, y lo que nos indica todo esto es que vamos a tener profesionales como Claudia, como Revista Nómadas, como Piensa Verde, como varias fundaciones, como grandes y valientes defensores de todo el territorio medioambientales. Vamos a tener un trabajo de 24 horas, porque lamentablemente lo que viene de aquí para adelante va a ser más destrucción medioambiental. En ese punto yo soy bastante pesimista porque la realidad lo dice así. Sin embargo, sé que no estamos solos, nos tenemos entre nosotros y que podemos luchar abrazados justamente de esa gran fuerza que Claudia lo ha dicho, y es la juventud. Y lo otro, creo firmemente en el poder de la palabra, en el poder de las historias, de los documentales, de los audiovisuales, de los reels, de los podcasts, de los videopodcasts. Nosotros en Revista Nómadas hemos logrado salvar, y esto lo digo con total modestia, cientos de miles de hectáreas que ya estaban ahí al pie de las orugas para ser deforestadas, que incluso ya tenían el permiso de autoridades de gobierno. Y nosotros con las investigaciones hemos logrado que se pueda revertir y que esto se entregue a empresas mineras, a deforestadores y a otros tentáculos de la destrucción. Entonces creo también, así como ese monstruo de muchas cabezas es fuerte y tiene muchísimo dinero, también siento que estas historias que nosotros estamos escribiendo, que estamos revelando y que estamos investigando, pueden cambiar, pueden modificar y pueden dar muchísima esperanza. Porque cuando nosotros trabajamos una historia, una investigación, se la entregamos a la sociedad, y la sociedad es nuestra gran fuerza para poder luchar y para generar incidencia. Entonces, como ven, ahí existe una luz en el horizonte, ¿no? Para que sigamos nosotros al pie del cañón y con la palabra, con el poder de la palabra, para seguir trabajando. Muchísimas gracias. De verdad que ha sido un momento muy, muy bonito. Sí, agradecerles a los dos, de verdad me quedo muy, muy satisfecha, con el corazón contento, pero también con mucho trabajo por hacer. Voy a cerrar este podcast con una palabra, Roberto, que tú lo has hecho muy bien: esperanza. Hay esperanza, y también hay creencia, hay que creer en la palabra. Así que bueno, gracias a ambos, gracias a todos ustedes que siguen el podcast de Piensa Verde. Agradecer también, por supuesto, a Laboratorios Vago de Bolivia por hacer posible este podcast, este espacio que es para todos ustedes. Y también agradecer a los socios que conforman la plataforma ambiental Piensa Verde, a la revista Nómadas y a todos ustedes que nos siguen. Gracias y nos vemos en el próximo episodio. Chao. El sonido de la lluvia.